Ustedes son el tercer grupo, ¿no? Inge. Emily. Ahorita Emily, solamente me acuerdo de su nombre. Emily, ¿qué? También mi compañero Rea y Ormaza Inge. Emily, ¿qué es usted? Molina Inge. Exactamente, Molina. Emily Molina, por más es el señor. No me acuerdo el nombre del señor Ormaza. Y el señor Rea Jairo. Sí, Rea, Jairo y Cristian Ormaza Inge. Ah, ya. Ahí sí. Rea Jairo y el señor Ormaza Cristian. Cristian. Bueno, no tengo ningún problema con sus exposiciones, la verdad. Estuvo más que aclarada. No hubo ningún inconveniente en esa parte de la exposición. Sí, sí estuvo bien. Ya, ya les comparto ya. Ya, les decía que no tengo ningún inconveniente en la parte, esta parte. Todos expusieron, se dieron a entender prácticamente. El único inconveniente, al final las dos preguntas que no me supieron, o mejor dicho, no me respondieron nada más. Congruencia en las ideas, de igual manera, lo que es durante el tiempo, bueno, se expresa con claridad las recomendaciones y conclusiones. Sí, 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 no tengo mayor problema en el reporte. Sí, listo, jóvenes, eso sería su nota. ¿Problemas? Perdón, preguntas. ¿Preguntas, jóvenes? ¿Tienen preguntas adicionales? ¿No? Si no, ya para que Inge. presente el siguiente grupo. Presente el siguiente grupo, por favor. Ya. Nuestro grupo va a hablar sobre lo que es los cilindros y motores hidráulicos. Los integrantes somos Steven Correa, Edison Moreno y Alex Terán. Ya, como primer punto, ¿qué son los cilindros hidráulicos? Los cilindros hidráulicos son aquellos que obtienen energía de un fluido hidráulico presurizado. Presurizado quiere decir que está a una determinada presión y que es típicamente algún tipo de aceite, ya que el agua casi no se utiliza en estos mecanismos o sistemas hidráulicos. El cilindro hidráulico consiste básicamente en dos piezas, un cilindro barril y un pistón móvil, que está conectado a un vástago, el mismo que produce un movimiento lineal. Después encontramos una fórmula que es la fuerza igual a la presión por el área. La fuerza máxima es función de la superficie activa del émbolo y de la presión máxima. Y nos muestra la fórmula. Entonces, esta fuerza es constante desde el inicio hasta la finalización de la carrera. La velocidad depende del caudal de fluido y de la superficie del pistón. Según la versión, el cilindro puede realizar fuerzas de tracción y o de compresión. Ya.
Igualmente como en el apartado neumático también encontramos lo que es el cilindro de simple efecto y el cilindro de doble efecto. El cilindro de simple efecto es aquel que el líquido a presión entra solo por la parte trasera de la cámara del cilindro. Lo que lo hace, el retroceso del émbolo se produce por la fuerza de gravedad o la acción de una fuerza contraria cuando se libera la presión del líquido. Es decir, solamente actúa en un sentido, por así decirlo, ya que en el retroceso es solamente que se extrae el líquido que ha ingresado. En cambio, en el cilindro de doble efecto, el líquido a presión entra por la parte trasera de la cámara del cilindro para extender el cilindro o para activarlo. Y el retroceso del émbolo se produce por la entrada de líquido a presión por la parte delantera de la cámara del cilindro, mientras se libera la presión de la parte, en la parte trasera. Sería. Ya, en la clasificación tenemos tres tipos de cilindros, de simple efecto, doble efecto, que ya hablé sobre ellos, y el último sería el cilindro telescópico, que es la manera de una antena. Como podemos observar en las imágenes, este está dividido por etapas, digámoslo así, como en la imagen de la izquierda, que tenemos la primera etapa, segunda etapa y tercera etapa, que es la manera de una antena, como ya lo dije, o de un telescopio, que de ahí viene su nombre. Ya, en la estructura. Podemos ver una imagen donde está dividido y señalado por partes. Entonces, una de sus partes es el cilindro, el émbolo pistón, el vástago, los cabezales, cabezal trasero y cabezal delantero, como podemos ver aquí, cabezal trasero, cabezal delantero, las boquillas, que son las entradas de fluido, y la horquilla, que es esta de acá, que es la que está conectada al pistón. Ya. Ya, entre sus usos tenemos como ejemplos los empleados en el sistema de levante de 3 puntos de los tractores, en los brazos delanteros de los bulldozers, que serían los tractores robustos, y que sirven para elevar y bajar la cuchara o cuchilla, para abrir y cerrar los alerones en las aspejadoras, pulverizadoras o fumigadoras, y muchos otros usos similares. Ya, en cuanto a usos, también tenemos los DECA. No sé qué pasó, se salió de la reunión. Pero bueno, como decía, tenemos aquí en otras aplicaciones lo que es los gatos hidráulicos, ya sea empleados en prensas o para comúnmente se utiliza también para cambiar los neumáticos de los carros o de los camiones. En la imagen de la derecha podemos ver que aquí se emplean los cilindros telescópicos a manera de antena, como ya lo mencioné, que va aquí por etapas, etapa 1, etapa 2, etapa 3, etc. Ahí también tenemos de acá para lo que serían los tractores, para los brazos de los tractores, para levantar la cuchara o alargar lo que sería el brazo. Y asimismo para levantar los baldes de las volquetas. Como podemos ver aquí, este brazo telescópico de igual manera. Y a continuación, mis compañeros. Buenos días, Inge, buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre los motores hidráulicos, lo cual los motores hidráulicos transforman energía cinética del fluido en energía mecánica rotativa, lo cual generalmente es aplicada a una carga mediante un eje. La capacidad de la superficie de presión soporta la fuerza. Las características de fuga interna de cada tipo de motor
y la eficiencia del método utilizado para conectar la superficie de presión con el eje. Determinan el máximo desempeño de un motor en términos de presión, caudal, torque de salida, velocidad, eficiencias mecánicas y volumétricas, vida útil y configuración física. Los motores hidráulicos tienen unas características de diseño similares, que es una superficie de accionamiento que sujeta la presión diferencial. Es una manera de sincronizar la conexión entre fluidos a presión hacia la superficie de presión para lograr una rotación continua y una conexión mecánica entre esta superficie y el eje. Pásale a la otra, por favor. Tenemos diferentes motores, en lo cual tenemos el motor de engranajes. El motor de engranajes tiene un diseño simple y compacto, que normalmente vienen en diseños de alta velocidad. La mayoría son creadas a partir de diseños de las bombas de engranajes, con modificaciones en las características internas que permiten la rotación en ambas direcciones y una disposición a la conexión de fugas. También tenemos los motores de paletas. En este se desarrolla por la presión que actúa sobre las superficies expuestas de las paletas rectangulares, las cuales entran y salen entre unas ranuras practicadas en un rotor, acoplado al eje de accionamiento. A medida que gira el rotor, las paletas de un anillo forman cerradas que arrastran el fluido, desde la entrada hasta la salida. Este diseño está equilibrado hidráulicamente en la presión que es aplicada en cualquiera de los dos orificios y se dirige las dos cámaras interconectadas a 180 grados de una a la otra. También que la mayoría de estos motores de paletas son utilizados en sistemas industriales que son diseñados equilibrado hidráulicamente. También los motores de pistones. Existe una amplia variedad de diseños de motores de pistones, lo cual esta aplicación es industrial, determinan la selección correcta de aquellos motores. Tenemos los pistones radiales y los pistones en ángulo. Estos pistones son probablemente los más eficientes y normalmente son capaces de suministrar presiones y velocidades elevadas. Y se utilizan para las aplicaciones aeroespaciales debido a su elevada relevación potencial y peso. Gracias a su construcción sencilla y su bajo precio, se encuentran en muchas aplicaciones que serían en máquinas herramientas o en equipo móvil. Dale siguiente. Gracias. A continuación, mi compañero. Continuando con la exposición, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Voy a explicarle un poco lo que es la selección de un motor. La aplicación de un motor hidráulico generalmente dicta los requerimientos en cuanto a la velocidad y torque. A pesar de que esta característica pueden a veces ser variadas, manteniendo fija la potencia requerida. El tipo de motor seleccionado hace base a la confiabilidad requerida y a la vida útil esperada y el desempeño que puede tener. Una vez que se determina este tipo de fluidos a utilizar, la selección del tamaño se hace en base a la vida útil esperada y la economía de la instalación completa de la máquina en cuestión. Como se lo mencionó, la vida útil esperada es uno de los aspectos importantes que se puede esperar de una selección de un motor. En los casos de la que la velocidad deba ser reducida, se debe evaluar si el tiempo en el cual esto ocurre haría necesario el redimensionamiento del motor en cuestión a manera de optimizar los costos de instalación. Es importante también tener en cuenta los costos que pueden generar la instalación del motor y según eso optimizar los recursos de mejor manera. Siguiendo con esto,
Tenemos lo siguiente, es que también es importante recalcar que también se pueden generar fallas en estos tipos de motores. El siguiente diapositiva. Ya, la mayoría de las fallas en motores hidráulicos son causa por la utilización de fluidos inapropiados, también por que pueden dar un mantenimiento pobre o una operación de vida. El motor no es diferente de otros componentes del sistema hidráulico. Primero que todo, debe contar con un fluido limpio, en cantidades adecuadas y de calidad, y viscosidad correctas. Un programa inadecuado de mantenimiento es quizás la segunda causa de problemas. Las fallas comunes que podemos encontrar están a continuación. El primer fallo es el no inspeccionar y reparar líneas y conexiones para detener fugas. Malas conexiones pueden permitir el ingreso de contaminantes y aire en el sistema, baja presión y causar un efecto errático. Segundo, el no instalar el motor correctamente. Un eje desalineado puede causar el desgaste prematuro de los rodamientos, lo que genera una reducción en la eficiencia. También podría generar una reducción en el torque, aumentar la fricción y calentamiento, resultando en una falla del eje. La tercera falla es el no encontrar la causa del mal funcionamiento del motor. Si un motor falla, siempre trabaja en buscar la causa de la misma, por lo que en caso de no ser corregida, pues se reincidirá en el futuro, o sea que volverá a fallar. Es importante destacar que el exceder los límites de operación promueve la falla del motor. Cada motor tiene limitaciones de diseño en cuanto a la presión, velocidad, torque, desplazamiento, carga y temperaturas. Ya, gracias. También tenemos las recomendaciones. En las recomendaciones, utilizar solo fluidos recomendados en manual. Como les mencioné, tenemos que utilizar fluidos de calidad, limpios y en cantidad adecuada. No intercambiar cilindros de control remoto entre tractores con distintos líquidos hidráulicos sin drenar previamente el mismo y las mangueras. Restituir las carencias de capuchones y guardapolvos en la salida de los mandos hidráulicos y limpiar los punteros antes de conectar. Estas son recomendaciones previamente a la utilización de los motores y cilindros. Y tenemos también las bibliografías de donde fueron sacadas cada fuente en la investigación. Muchas gracias. Esta ha sido la exposición de cilindros y motores. Gracias, jóvenes. ¿Algo adicional que quieran añadir? No, y eso sería todo. Ya listo, jóvenes. Vamos a dar paso a la calificación. Están en el cuarto grupo, ¿verdad? Sí, creo, sí. Ya listo. Señor Correa. Correa, Stevens, ¿no? Y señor Moreno Edison. Ya listo. A ver, ¿perdón? Terán Luis. Señor Terán. También será. Claro, pues Inge. A ver, los jóvenes. A ver. Bueno, en la parte inicial casi todos tienen, es también, a excepción de los primeros nada más. Siempre los primeros tienen un poco más de, por lanzarse primeros, de estabilidad para comunicarse. Vuelvo y repito, ¿no? No solamente es de coger y venir y presentar diapositivas y poner bastante texto. Veo que en las exposiciones está bastante texto. Sí. Bastante texto.
recomendación nuevamente, jóvenes, para sus exposiciones finales, para su defensa, no pongan tanto texto. La presente muestra congruencia en las ideas que desea expresar y hacer que el interlocutor, de igual manera, aquí sí les voy a bajar porque eso digo, tienen mucho texto, todos mismos, todos, sin excepción. Antes todo el tiempo miran la cámara, sí, pues salieron la cámara todos. Y el estudiante expresa con claridad las conclusiones, bueno, ya lo hicieron al final. Esto sería su promedio, jóvenes. ¿Sí? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Ahí dice nada. Bueno, el que callo otorga, dicen, entonces creo que están de acuerdo. Ya. Siguiente. ¿Sí me están escuchando? Sí, Inge, disculpe, ¿qué tema sigue? Perdón. El quinto grupo. Donde Bombas, ¿qué tal, Inge? A nosotros nos toca, nos sería bombas a ver, y una, dos, déjenme ver, por aquí está dos. Elementos hidráulicos, bombas, válvulas, cilindros y motores. Bombas y válvulas. correcto. A ver, buenos días, Inge, buenos días, compañeros. Yo voy a presentar mi pantalla para ya exponer lo que son bombas y válvulas. Va. Para empezar, ya, sí se ve. Sí. Sí, listo. Ya, para empezar, vamos a empezar con la definición de una bomba hidráulica. ¿Qué es una bomba hidráulica? Es una máquina capaz de transformar la energía con la que funciona. Generalmente funcionan con electricidad o es mecánica. En energía del fluido que intenta mover, como ya lo explicaron mis compañeros, el sistema que utilizan son fluidos. Una de las principales funciones de la bomba es proporcionar que el fluido pueda recorrer por todo el sistema de manera correcta y generando presión para así generar fuerza. Un ejemplo cotidiano que podemos ver es una cisterna en el hogar o en un edificio que genera la presión para que el fluido suba y se distribuya por todo el edificio. Como siguiente diapositiva tenemos para qué sirve. Como el ejemplo anterior, tenemos el subir agua a la cima de un edificio. Esto es una bomba que utiliza agua. Como siguiente tenemos que extraer fluidos debajo de una tierra. Debajo de la tierra, esto se puede extraer agua en los pozos sépticos, que en la Amazonía son muy comunes, y también para extraer petróleo. Bombear líquido por sistemas. Esto se puede repetir también en distribuir agua en un edificio. También tenemos dirección hidráulica de los vehículos, es para distribuir el aceite por todo el sistema que está constituido el vehículo. Y movimientos y accionamientos de palas mecánicas. En diapositivas anteriores también pudimos observar que se utilizan en palas, volquetas, para levantar el cajón de la volqueta, mover las de la pala, mover el brazo de la pala. Y ya, eso serían para qué sirven. Otro de mis temas que tuve que investigar son tipos de bombas hidráulicas según su funcionamiento. Bombas hidráulicas volumétricas se basan en el aumento de presión a través de disminución del volumen del fluido. Estas son las más comunes que podemos ver. Sus principales ejemplos son los para distribuir el agua a un edificio, a una casa, y eso. Y otro de los ejemplos serían bombas hidráulicas rotodinámicas. El funcionamiento se basa en el intercambio de cantidad de movimiento entre la máquina y el fluido. Como podemos observar en la imagen que tenemos aquí, podemos observar que tiene dos entradas. Entonces, lo que
se basa en que el fluido está en contacto, en constante movimiento entre la máquina y la bomba. También tenemos tipos de bombas según el accionamiento. Son las electrobombas, son accionadas por un motor eléctrico, son las más comunes que encontramos en los hogares y edificios. Bombas neumáticas, accionadas por aire a presión, como el ejemplo que tenemos aquí. No sé si se observa este ejemplo de aquí. Son las bombas accionadas por aire a presión. Tenemos que tiene dos cápsulas, como son las dos de aquí. Bombas de accionamiento hidráulico, como la bomba Noria o Ariete. Encontré este ejemplo de aquí, y bombas manuales accionadas con fuerzas mecánicas. Va. Como siguiente diapositiva tengo la referencia, que mi página de investigación se llama ¿Cómo funciona? Fue expuesta el 28 de diciembre del 2017 y aquí está el link del sitio web. Conclusiones. Tras la consulta realizada se concluyó que las bombas hidráulicas son usadas en varios campos, que son muy importantes por el trabajo que generan, y estas bombas pueden generar grandes fuerzas, por lo mismo pueden tener varios usos en la industria. Y a continuación mi compañero les va a hablar acerca de las válvulas, tipos de válvulas y lo que son los usos de las válvulas. Javier. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañeros. Bueno, a continuación yo les voy a hablar sobre lo que es las válvulas hidráulicas. Entonces, las válvulas hidráulicas. Cuando se habla de válvulas hidráulicas, yo entendí que son interruptores de paso. Al hablar de válvulas hidráulicas, válvulas neumáticas, todo se refiere a los interruptores de paso, reguladores de fluido, entre otros. Se han diseñado algunas válvulas que cumplen una función específica, como es la válvula limitadora de presión. Al lado izquierdo tenemos una figura que muestra cómo es esa válvula. Tiene dos vías, tiene una perilla y, como nota, esta válvula tiene que ir siempre después de una válvula hidráulica, de una bomba hidráulica. Vemos al lado derecho su simbología. Tiene una entrada, una salida. Tiene una entrada, una salida. Tiene un resorte, y este es que cuando su fluido recorre por la cámara y observa un aumento de presión, pues este permite el pauso que toda esa presión aumentada pues regrese al tanque. Tenemos las válvulas de distribución, que se les ha definido con números fraccionarios. Estas válvulas son de 2,2, 3,2, 4,2 y 4,3. Se define a estos números como las vías y las posiciones. El primer número son las vías, el segundo las posiciones. Tenemos esta válvula de 2,2, que son de dos vías, de entrada y salida, y dos posiciones, que las posiciones son los recuadros. Tenemos las válvulas 3,2, que son de tres vías, dos posiciones, 4,2 de cuatro vías, A, B, P y T, dos posiciones, y 4,3 de cuatro vías y tres posiciones. Con las válvulas de 2,2 y 3,2 pues se puede controlar como cilindros de simple efecto, y con las válvulas 4,2 y 4,3 se puede controlar cilindros de doble efecto. Estas son las válvulas físicas que se han diseñado. Tenemos válvulas mecánicas de accionamiento manual y accionamiento eléctrico. Podemos ver que tiene cuatro vías, dos posiciones, cuatro vías, tres posiciones, y así. Tenemos válvulas reguladoras de presión. Estas válvulas reguladoras de presión
pueden actuar como las válvulas, como estas válvulas, una válvula limitadora. A diferencia de esta válvula de reguladora, es normalmente abierta. Cumple casi la misma función, entonces cuando se observa un aumento de presión, contrae la perilla, pues y esta válvula se cierra. Entonces ya no permite que ese aumento de presión siga fluyendo. Tiene dos vías y al lado derecho vemos su componente. Tiene una perilla, su entrada y su salida. Tenemos una válvula reguladora de presión de 3 vías. La diferencia es que este tiene una tercera que al momento de observar un aumento de presión, pues se cierra, pero esa presión regresa de nuevo, retorna de nuevo al tanque. Y tenemos válvulas estranguladoras tenemos que son fijas y son regulables. Cuando el fluido pasa de A hacia B o de B hacia A en cualquier sentido, pues dice que estas válvulas no son, por decirlo, precisas. Que si por aquí de A hacia B pasa un fluido con una presión de 80 bares, por aquí no podría pasar 80 bares estrictamente, sino podría pasar más, de 80, 85, 86 y así. Esta válvula fija se utiliza para un fluido constante y esta válvula regulable se utiliza, como dice, para regular el caudal. Tenemos las válvulas de estrangulación y antirretorno. Se puede ver que tienen la misma figura, con la diferencia que esta válvula tiene que estar conectado en paralelo a una válvula check. Esta válvula check dice que es un interruptor, igual, un interruptor de paso. Tiene una estrangulación unidireccional, que solo puede pasar de A hacia B, pero no puede retornar de B hacia A, sino que cuando retorna de B hacia A, retorna por la válvula check, que está conectada en paralelo. Y eso, tenemos la válvula reguladora de caudal de 2 vías, que esta prácticamente se utiliza cuando se quiere tener un caudal constante, cuando el movimiento del motor o los movimientos de los cilindros tienen que ser constantes, se usa estas válvulas. Tenemos su simbología. Y por último tenemos lo que es una válvula de cierre, que es como cualquier llave. Una particularidad que entendí es que esta válvula cuando está en paralelo con el conducto está abierta y cuando está a 90 grados con respecto al conducto está cerrado. Como conclusiones, cada válvula cumple una función específica, cada diseño de bomba cumple un trabajo y las válvulas limitadoras de presión siempre tienen que estar obligadamente después de la bomba hidráulica. Como recomendación, al momento de diseñar un circuito hidráulico, pues se tiene que tener muy en cuenta la función a la que está diseñada para cumplir un trabajo. Se pueden poner elementos que podrían funcionar, pero también se pueden colocar otros elementos que pueden mejorar a ese circuito. Eso es todo, gracias. Listos, jóvenes. Sí, como lo bien lo acaba de decir, al momento de elaborar un circuito o una máquina que tenga elementos hidráulicos, se tiene que tomar en cuenta tanto que se debe tomar en cuenta. Usted mismo, señor Colcha. Presente. Aparte de lo que acabo de decir de los elementos para poder mejorar, lo que se debe tomar en cuenta sobre todo. Yo considero que se debe tomar en cuenta el trabajo final que va a realizar el circuito. Depende de eso, hay que, ¿cómo se dice? Colocar los componentes adecuados con las compresiones adecuadas o presiones fijas. Porque digamos que no podemos colocar una válvula que aguante, por decirlo, 80 bares con una presión de 120, por ejemplo. Ya.
Sí, lo que se debe de tomar mucho en cuenta es la presión, el trabajo que va a realizar, como bien ya lo dijo, presión, trabajo que va a realizar y sobre todo el diseño. El diseño para qué espacio va o qué espacio va a ocupar ese elemento o esa maquinaria. Sí, esos son los tres puntos principales que se debe tomar en cuenta. Trabajo, espacio y diseño. ¿Sí? Lo que va a utilizar la parte de la elaboración de cualquier tipo de maquinaria. Y sobre todo, la funcionalidad que va la funcionalidad que va a realizar. Donde interviene lo que es la presión, lo que interviene lo que es el qué tipo de fluido va a utilizar, ¿sí? Qué presión, fluido y lo que es la parte de los motores. Con referente a motores, el tipo el tipo de válvula que utiliza el volteo de las volquetas, ¿qué válvula utiliza? ¿Qué motor utiliza? Un cilindro doble efecto. No, no le dije qué cilindro, le dije qué motor, Motor. porque ahí me hablaba lo que es la parte de motores simples, motores centrífugos, motores, eh, bueno, hay algún sinnúmero más de motores que me estaba hablando. ¿Qué tipo de motor utiliza el volteo de la, de la volqueta? No, Una pregunta más fácil, mister. La verdad, no hemos visto, no hemos visto cómo funcionan esos, las volquetas. Solo se sabe que son hidráulicas. ya bueno, sí bien es cierto, utiliza el motor, lo que es la parte el motor centrífugo. Eso utiliza lo que es la parte de la volqueta. ¿Por qué razón? Porque de igual manera trabaja bajo presión. Sí, usted ya lo mostraron, pero ese motor es lo que utiliza lo que es el volteo de las volquetas por la presión que ejerce, o mejor dicho, por la, eh, por la, eh, por la presión ejercida en el motor, logra levantar lo que estaba hablando usted mismo, no, lo que estaba hablando es el señor Correa acerca de los cilindros telescópicos, ¿sí? Donde levanta uno y comienza en cadena a levantar la parte del, del balde de la volqueta, ¿sí? Hay un sinnúmero de motores, como usted mismo ya lo presentó, tanto motores de simple, mejor dicho, baja, media y alta presión, ¿sí? Cataloguémoslo así, de alta, media y baja presión. Sí, jovenazos. Los demás, preguntas adicionales que tengan a los jóvenes, que no les haya quedado claro. ¿No? ¿Todo está claro? Chévere, entonces. Jóvenes, recomendación, compartan toda esta información, que esta información les va a ser de gran ayuda para la prueba, tanto no, para la cuarta prueba y para la prueba final. ¿De acuerdo? Compartan toda esta información con todos los compañeros. He visto unas buenas consultas, ¿sí? Hay unas buenas consultas. A algunos les falta un poquito más de investigación. Eso nomás es. Pero
Sí, está dentro de dentro del tema prácticamente, todo lo que ustedes han consultado. Sí, compartan mediante el chat y sobre todo yo ya les voy a subir una parte donde van a tener que subir estas diapositivas también. Sí. Vamos a la calificación de los jovenazos. Grupo 5 son ustedes, ¿no? ¿Qué grupo más me falta? Me falta uno más, creo. Sí, ingeniero. Ya. Es exactamente 9:40, 10 minutos cada exposición, ¿no? Y terminamos a las 10 con el último grupo. Ya listo, vamos ahí. A ver, el estudiante logra comunicarse de manera clara y precisa. Inge no está compartiendo la pantalla. Ya le comparto. Denme un momentito nada más, ¿ya? Corre. No hay nada ahí. No hay nada, no tengo nada. Voy a decirle a la niña que le quede el Mil disculpas por la pequeña interrupción. Vamos a ver, vamos rapidito ya. A ver, estudiante intenta, bueno, ya ustedes mismos ya saben esta parte, ¿no? La presentación prácticamente les estoy poniendo dos a todos. El estudiante intenta comunicarse de una manera clara y precisa y para que el interlocutor, por ahí me faltó un poquito más de exposición. El estudiante intenta dar congruencia a sus ideas. No hubo preguntas de los demás compañeros, igualmente quedaría en esa parte, ¿sí? Encendieron la cámara, prácticamente sí. Y el estudiante expresa con claridad las recomendaciones y conclusiones al finalizar de cada uno de su trabajo. Sí, prácticamente quedaría ahí. Este sería su promedio, jovenazos. Sí. Sí, Inge. ¿Llantos, lamentos? No, No, ya. todo bien. Vamos ahí. Siguiente grupo. Rapidito, jóvenes. Ya le presento. Grupo 6. Vamos allá a ver. Inge, faltaría un grupo más, que sería el mío con Paola, que es la simbología, Inge. Sí, exactamente, falta uno. Si es que no alcanzamos el día de hoy, mañana primeritos exponen ustedes, si es que no alcanzamos hoy. Y si es que quieren terminar el día de hoy una vez, pues hoy mismo. Sí se puede ver, ingeniero. Sí. Ya, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Pues es mi grupo número 6, que están conformados por mi persona, Aro Carlos y Dylan Hernández. Vamos a hablar sobre las aplicaciones de los sistemas hidráulicos, ventajas y desventajas. Por introducción, decir que la mayoría de los sistemas hidráulicos disponen de un depósito que contiene aceite o el fluido hidráulico y una o más bombas para transmitir este fluido.
de una cámara a otra. Esto quiere decir que el fluido hidráulico es casi incompresible y transmite fuerzas de manera muy eficiente. Los sistemas hidráulicos funcionan como una presión mayor y tienden a producir más fuerza que los sistemas neumáticos. Por esta razón, los sistemas hidráulicos se utilizan a menudo para levantar o aplastar cosas. Se utiliza en los gatos, en los elevadores de automóviles, también se utiliza en las máquinas de empacado que comprimen el material suelto como cartón, paja o basura, en pacas compactas fáciles de almacenar. En la hidráulica móvil trata sobre los tractores, sistemas de irrigación, equipos de movimiento de tierra, equipos de manipulación de materiales, vehículos comerciales, equipos de perforación de túneles, equipos ferroviarios y maquinaria de construcción. En automóviles se utiliza para los sistemas de frenos, amortiguadores, sistemas de dirección, protección contra el viento, elevaciones y también a lo que es a la limpieza. En el uso de las marinas tenemos que es principalmente en los buques de navegación, en los barcos de pesca. El sistema se contiene sobre el timón, mecanismos de transmisión, sistemas de mandos, sistemas especializados de embarcaciones o buques militares. Estas redes pueden... No estás cambiando la diapositiva. ¿Perdón? No estás cambiando las diapositivas. Sí, creo que se paralizó la pantalla. ¿Me pueden decir en qué diapositiva se quedó, por favor? En la Será primera diapositiva estaba. 1. Yo estaba en la 4. ¿Ahí se pudo cambiar o no? No cambió. Ahora sí ya empezó a cambiar. ¿Puede decir, ingeniero, en cuál diapositiva está? Esta es la imagen de del barco. Ya. En el uso de la marina, decir que principalmente está en los buques de navegación, en barcos de pesca. Sus mecanismos están en la transmisión del timón, sistemas de mandos, sistemas de estabilizados de embarcaciones o buques militares. Estas redes pueden conducir gas, combustible, aceite de lubricación, agua y enfriamiento para las máquinas. Estos sistemas comprenden generalmente elementos como tuberías, tanques, válvulas de control, accesorios, bombas, intercambiadores de calor, emisores, sensores, eyectores y actuadores. Ahí se cambió de diapositiva. No. Ahí. No. ¿Ya se pudo cambiar o todavía no? Sí, ahí sí. Ya, muchas gracias. En equipos aeroespaciales. Aquí hay equipos que se utilizan para el control del timón, trenes de aterrizaje, frenos de control de vuelo y transmisión, que se utilizan en aviones, cohetes y naves espaciales. El sistema hidráulico está diseñado para sistemas y mecanismos que son responsables de la seguridad del vuelo y control del avión. A continuación, mi compañero. Va cambiando. Y ya le cambio. Espera que se cambie solo. ¿Ya se pudo cambiar? No. No se cambia. Desde internet. No, ya es su computadora. Ahorita sí ya cambió.
Ya, buenos días, ingeniero, buenos días, compañeros. Yo les voy a decir las aplicaciones de los sistemas hidráulicos en la industria. Dice que estos se pueden distinguir de dos tipos, que son las aplicaciones móviles, que en estas emplean la energía proporcionada por el aire y aceite a presión, pudiendo cumplir las funciones de transporte, excavación, levantamiento, perforación, manipulación de materiales, control e impulso vehículos móviles tales como tractores, grúas, retroexcavadoras, camiones, recolectores de basura, cargadores frontales, frenos y suspensión de camiones. Y los industriales, en el sector industrial es de gran importancia disponer de maquinaria especializada para controlar, impulsar, posicionar y mecanizar elementos o materiales propios de la línea de producción. Para obtener estas funciones se usa con regularidad la energía proporcionada por fluidos comprimidos. Está cambiando. Ya ahí le cambié. Y entre una de las aplicaciones decía la maquinaria para la industria plástica. Estas son estas máquinas como los brazos robóticos que van poniendo, hace la función de poner las etiquetas en cada uno de los envases. La otra. Ahí le cambié. No. La maquinaria para la elaboración de los alimentos, de igual manera, en esta se utiliza esas máquinas que tienen los actuadores que van como contabilizando cada uno de los alimentos que van pasando, van poniendo etiquetas y todo de ese tipo. Va cambiando, por favor. Ahí le cambié. No. Entre otras aplicaciones del equipamiento para robótica y manipulación automatizada. Todas estas son de estas robóticas que prácticamente simplifica el trabajo de cada uno de nosotros, haciéndolo más fácil. La siguiente. El equipo para el montaje industrial igualmente es igual que el anterior, que ya dije. La siguiente. Salió. Y la maquinaria para la minería que vienen a ser un ejemplo, las volquetas, los tractores que recogen la arena y todo ese tipo. Y a continuación les voy a decir unas desventajas de los sistemas hidráulicos. Pásale, por favor.
Entre las desventajas de los sistemas hidráulicos está la velocidad, que dice que se obtiene velocidades bajas en los actuadores, limpieza, en la manipulación de los aceites, aparatos y tuberías, como el lugar de la ubicación de la máquina. En la práctica hay muy pocas máquinas hidráulicas que extremen las medidas de limpieza. Alta presión, estas exigen un buen mantenimiento y el costo, las bombas, motores, válvulas proporcionales y servo de válvulas son muy caras. Y a continuación mi compañero. Ya, yo les diré las ventajas de los sistemas hidráulicos. No sé si se cambió de diapositiva o aún no. No. Ahí se pudo cambiar. No. Ahora. La regulación. Las fuerzas pueden regularse de manera continua. En sobrecargas se puede ligar en los elementos hidráulicos de trabajo hasta su total parada, sin riesgo de sobrecarga o tendencial al calentamiento. En flexibilidad, el aceite se adapta a las tuberías y transmite fuerzas como si fuera una barra de acero. Los elementos son reversibles, además que se pueden frenar en marcha. Simplicidad, hay pocas piezas de movimiento, como por ejemplo bombas, motores y cilindros. Los sistemas hidráulicos son seguros de usar en plantas químicas y minas porque no causan chispas. En su mayor parte los sistemas hidráulicos son simples, seguros y económicos porque utilizan menos piezas móviles en comparación con los sistemas mecánicos y eléctricos, lo que hace que sean más fáciles de mantener, proporcionan una fuerza constante independientemente de los cambios de velocidad. Una conclusión sería que los equipos hidráulicos se utilizan con mayor frecuencia para levantar o mover cargas pesadas, ya que son de bajo costo, pero pueden generar mucha energía, aunque la idea detrás de la hidráulica es muy simple y tiene varios cientos de años de antigüedad. Debido a que funciona tan bien, los ingenieros solo han podido mejorar algunos de los componentes de un sistema hidráulico en lugar de reemplazarlo completamente con algo nuevo. Y eso fue todo. Gracias. Listo, jóvenes. ¿Cuáles serían de las desventajas en este tipo de circuito o en este tipo de uso? Preguntó Inge, disculpe. ¿Cuáles serían las desventajas en este tipo de uso, mejor dicho, en este sistema hidráulico? Sería el costo en sí, ingeniero, ya que los costos son muy elevados. Entonces, si es que el costo es muy elevado, no habría el uso. ¿No cree? Bueno, sí, pero algunos industrias tienen la capacidad de comprar estos tipos de motores, válvulas y bombas y tienen esa capacidad de obtener el uso de estos sistemas. Yo le veo como una desventaja, más no como ventaja, es la parte de la velocidad con el que se utiliza. Porque usted le pone ahí como ventaja la parte de que el movimiento es lento. Yo le veo más es como desventaja. En desventaja está ingeniero. En ventaja parece que le vi. No, ingeniero, en desventaja. Ya, bueno, entonces, en desventaja. ¿Algo más que me pueda decir con referente a la desventaja? Exigen un buen mantenimiento. Exigen un buen mantenimiento. Sí, podría ser. Pero recuerden que
que para esos tipos de circuito tenemos unidades de mantenimiento, tenemos filtros, tenemos adicionales, tenemos también lo que son, bueno, tiene unidades de mantenimiento al inicio y al retorno. Entonces, yo no le vería tanto como el mantenimiento como una desventaja. ¿Algo más adicional? Yo creo que sí, que ya que en eso de los mantenimientos se usa lo que es la limpieza de los aceites y es algo hay que tener cuidado, ya que el aceite puede ser algo, puede perjudicar lo que es a la máquina, al sistema, ¿no? De hecho, sí. De hecho, lo perjudicial es el aceite cuando colocamos el aceite de pipa. No es no es el aceite el que normalmente viene sellado. Sí. Cuando utilizan el aceite de pipa, el que viene en los tanques, de 100 litros, me parece que es, o de 50 litros. Ya, cuando viene en ese tipo de tanques, entonces ahí sí es más propenso a que exista contaminación y a que exista impurezas. Sí, algo también, creo que era usted el que me decía, mantenimiento limpio, creo que decía, o lubricante limpio, algo de eso. Sí. Entonces, sí, yo le veo también eso como parte en este tipo de ventaja y desventaja. Pero sí me gustaría que en esa parte tengan un poco más de opciones de desventaja y ventaja. Porque solamente ahí mostraron imágenes que las imágenes simplemente ni explicaron también. Lo único que le escuché al señor Dylan dijo, bueno, eso yo ya expliqué en la imagen anterior, es lo mismo. Entonces, si es que van a pasar así, entonces, ¿para qué ponen imágenes? Expliquen, jóvenes. Sí. Sí, ingeniero. Listo, jóvenes. Grupo 6. Bueno, la parte de aquí de la presentación prácticamente todos estoy poniéndoles 2, ¿no? El estudiante intenta comunicarse de una manera clara, les faltó un poco más. Justamente en esta parte, donde dice el estudiante intenta dar congruencia a sus ideas, le faltó, ¿no? Pongámosle solamente 1.5, no le pongamos más. ¿Sí? La mayoría de las veces miren la cámara, obviamente ustedes no tuvieron opción a encender la cámara, entonces prácticamente estamos ahí. Sí. El estudiante expresa con claridad. Me faltó un poco más que expresen lo que es la parte de las conclusiones y las recomendaciones. Les faltó un poco más. Esto sería su nota, jóvenes. Gracias. Ya dije gracias. ¿Alguna pregunta? Ya, listo. Nadie más tiene preguntas, entonces me parece que... a ver, me falta poner su nombre. Nombres. Aro Carlos y Dylan Hernández. Dylan creo que es el uno. Dylan Hernández creo que es. Ya, ¿quiénes fueron? Y Aro Carlos. Aro Carlos, dije. Dylan Hernández, creo que es el uno. Aro Carlos. Y señor Aro Carlos, creo que es el otro. No se le escucha, señor. Este internet que no sirve.
Listo, jóvenes. Esto sería todo, jóvenes, del día de hoy. Lo que es la parte de la presentación. Eso. Jóvenes, señor Vallejo, entonces le tocaría presentar el día de mañana en el inicio. Ya. Creo que se enojó el señor Vallejo. No responde. Sí, sí respondí. No les escucho, jóvenes. Algo pasó. Ya. ¿Sí me escucha, señor Vallejo? No. Se lo escucha, Inge. ¿Sí? ¿Me escucha? Ya, listo. El día de mañana, entonces, a primera hora comienzan con la exposición y luego comenzaré con mi parte y ejercicios de aplicación. Esperemos avanzar. Si no, la próxima semana les estarían dando los ejercicios de aplicación y quedaríamos hasta ahí, jovenazos. Pues posteriormente a eso, cuando les habilito la prueba, jóvenes, la próxima semana solamente es ya la prueba final. Esta semana es el examen final. Es el examen 4, perdón. ¿No me escucharon? Sí, Inge, sí, lo escuchamos. Ah, ya. ¿Cuándo habilitar el examen, Inge? Por eso es lo que les estoy preguntándoles. ¿Fin de semana? Fin de semana está bien, domingo. Por la noche. Domingo, Inge. En la noche. Sí, domingo. Ya, listo. Listo, jóvenes. Entonces, si no tienen más preguntas, dudas, quedaríamos hasta ahí. Nos estaríamos viendo el día de mañana, jóvenes. Listo, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego, jóvenes. Muchas gracias. Una consulta. Dígame. Lo que pasa es que yo estaba en la primera hora de clase y cerró la clase, pues la reunión, y no escuché si tomó lista, Inge. Señor Chipantasi. Correcto, Inge. Sí estaba en las 3 horas. Chipantasi. Listo, ya está, ya listo. Ya, muchas gracias, Inge. Hasta mañana. Hasta mañana, jóvenes.